Ah, En esta noche queremos darte gracias, Dios, por tu presencia en nuestras vidas, por todo lo que estás haciendo hasta el día de hoy, lo que seguirás haciendo, Rey Eterno, Señor. Hoy bendecimos tu nombre, Señor, te exaltamos, te glorificamos. Pedimos, Rey de la Gloria, que una vez más derrames de tu Santo Espíritu, Señor, en nuestras vidas, trayendo revelación, entendimiento, Señor, comprensión acerca de todo el tema que venimos tratando ya de tiempo atrás, acerca del fin de los tiempos, Señor. Pero en especial, ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros, lo que viene hacia adelante, cómo estar correctamente preparados, Señor, para los tiempos que estamos viviendo, Señor amado? Te damos gracias, Rey de la Gloria, ponemos también en tus manos todos los hermanos, hermanas que normalmente se conectan en esta hora, Señor, para este tiempo de estudiar tu palabra, Señor, para que eh, más de ellos, Señor, puedan en esta noche conectarse, Padre eterno, y podamos seguir adelante, Señor, con nuestro tema. Te damos gracias y pedimos una vez más tu presencia, tu guía, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, Señor. Bienvenida, Blanca. Esta noche. Estás por acá. Estás con el micrófono apagado, pero bueno. Ok. Mm, Hoy, como habíamos hablado la semana pasada, para... Buenas noches, Paz. Buenas noches, Blanca. Bienvenida. Buenas noches a todos. Buenas noches, Blanquita. Dios te bendiga. Amén, Eh, igualmente. Como habíamos hablado, esta noche vamos a tocar un tema un poco, un tanto aparte, ¿no? De lo que normalmente venimos tocando, que es la cronología de Apocalipsis que comenzamos, pero vamos a hablar un poco de la actualidad, pero vamos a hablar de la actualidad, pero vamos a colocarla primero en contexto con lo que nos habla la palabra de Dios, ¿no? Eh, y hay un capítulo en la escritura, en Apocalipsis 13, nos vamos a instalar allí en Apocalipsis 13. Podríamos, si le pudiéramos poner un título a esta noche, podríamos decir el panorama profético en la actualidad, ¿no? El panorama profético. Y hay algo de lo que se habla mucho y en Soy diferentes yo. escenarios. No solo qué, Audio y saludo. no solo en el medio cristiano, pues en la iglesia, sino también se habla en el mundo secular, ¿no? En el mundo secular, noticieros, en la geopolítica, en todo esto. Entonces hoy vamos a hacer como cierre de este año, esta charla, un poquitico más, no para profundizar tanto en la escritura, porque el pasaje que vamos a leer hoy es un pasaje que después vamos a masticar un poco más, ¿no? Vamos a trabajarlo más a fondo, pero... algo que se menciona mucho es el nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial. Otros hablan de la Agenda 2030 y ya muchos le están cambiando el nombre de Agenda 2030 por la Agenda 2040, ¿no? Entonces ya parece que pues estamos a 5 o 6 años realmente de llegar al 30 y parece que para los planes, los ideales, los proyectos que tienen ciertas organizaciones mundiales y ciertas personas con mucho poder político y especialmente económico, parece que no les puede alcanzar los 6 años que quedan, entonces ya están hablando de la Agenda 2040, ¿ok? Pero cuando hablamos de la Agenda 2030 o 2040, realmente todo se resume precisamente a hablar del nuevo orden mundial, de lo que está sucediendo hoy en día, cómo se debe organizar, ¿no? El mundo en que vivimos
para esos años que vienen. Y obviamente no es pidiendo cómo se debe realizar, como si fuera una democracia que están pidiendo la opinión de las otras personas, sino más bien es un asunto a espaldas de la gran mayoría de la humanidad para ellos establecer lo que a ellos les parece que debería ser el funcionamiento del mundo. Ok. Si nos vamos un poco atrás, el mundo, ¿sí?, ha conocido toda clase de gobiernos en sus formas. Entonces, digamos que una de las primeras que aparece en la escritura está ahí en Génesis, cuando vemos allí la torre de Babel, todo esto, ¿sí? Era una forma de gobierno, eh, digamos, más rudimentaria, pero a partir de allí el ser humano se fue organizando en diferentes formas de gobierno y tenemos gobiernos que se distinguen por ser gobiernos de reyes, gobiernos que han sido dictaduras, gobiernos que son, digamos, teocráticos, porque, en el sentido de que son gobiernos religiosos, por ejemplo, como los que tenemos hoy en muchos países musulmanes, ¿no? Como por ejemplo Irán, es un gobierno en esencia religioso. Los que gobiernan, mandan, deciden allí, son los ayatolas. Realmente el presidente es como una figura más decorativa que cualquier otra cosa. Todo está fundamentado en la lectura del Corán que hacen estos ayatolas. Lo mismo sucede en otros países eh, como Qatar, como Yemen. Bueno, muchos países tienen este tipo de gobiernos. Tenemos gobiernos donde fueron, bueno, emperadores, ¿no? Emperadores, reyes, dictaduras, gobiernos comunistas, socialistas, y desde luego, ¿no? La tan amada y anhelada democracia, ¿no? En la que vivimos en esencia los países occidentales. Todas estas formas de gobierno que aparecen, que han aparecido a lo largo de la historia, todas son formas de gobierno defectuosas, todas han tenido su tiempo de decaimiento desde los grandes imperios hasta llegar a las formas de gobierno de hoy como la democracia, que a nosotros, digamos que desde el punto de vista humano, nos parece que es como la mejor forma de gobierno, pero realmente no es así. No es la mejor forma. La única forma buena de gobierno va a ser la que plante el Señor Jesucristo en su regreso, es decir, un gobierno teocrático del reino, ¿sí? Va a ser el único gobierno perfectamente justo, equitativo, como lo ha diseñado Dios desde la eternidad. Entonces, eh, en la escritura, ¿sí? Como digo, conocemos muchas formas de gobierno. La escritura nos menciona algunos de los imperios más conocidos: el babilónico, el medo-persa, el griego, el romano, ¿sí? Y finalmente el romano, digamos que es una extensión porque está representado por las piernas de aquel sueño que tuvo Nabucodonosor de la estatua y que interpretó Daniel, ¿no? Terminando en los pies que eran de barro y hierro mezclado. Eso habla de las alianzas de estos tiempos y de, precisamente, de las democracias. Las democracias son gobiernos extremadamente débiles y que oscilan de una forma de gobierno a otra constantemente, ¿no? Son formas de gobierno que, que a nuestro parecer, mm, parecerían ser como las formas ideales de gobierno, ¿no? Por ser democracia. Pero eso no es necesariamente así, porque las mismas democracias dan aperturas a gobiernos que admiten ideologías o formas de ejercer en justicia y ese tipo de cosas que están muy lejos de lo que dice y enseña la palabra de Dios. Entonces,
todos los conflictos que vivimos realmente, las injusticias, todo eso también se desprende mucho de la forma de gobierno democrático. Cuando el Señor venga en su regreso, todas estas formas de gobierno van a ser totalmente aniquiladas. Ni democracia, ni dictaduras, ni imperios, ni socialismo, ni comunismo, todas las formas de gobierno tienen que ser totalmente barridas, ¿sí? De la historia y van a desaparecer completamente por el gobierno del Señor. Todas estas son formas de gobiernos de hombres. Pero lo que sí es interesante en todo esto es que a través de todas estas formas de gobierno, de alguna manera, o de alguna manera no, sino en esencia, ¿sí? Se ha venido moviendo el espíritu del anticristo, ¿no? Desde la misma caída del hombre hasta nuestros días. Y está en todas las formas de gobierno. No lleguemos a pensar que es que el espíritu de anticristo se mueve entre los socialistas, entre los gobiernos religiosos como en el mundo musulmán o en las dictaduras y que erradamente lleguemos a pensar que en la democracia no se mueve el espíritu del anticristo. Por supuesto que el espíritu del anticristo se manifiesta también en las democracias y de una manera muy evidente, muy fuerte, ¿no? De hecho, nosotros tenemos que luchar con ciertas cosas hoy en día, por ejemplo, como con esas políticas progresistas y- o de ideología de género, que son muy propias de las democracias. No sucede así ni en las teocracias musulmanas ni en las dictaduras orientales. Son cosas que no son admitidas, pero aquí en las democracias no solo son admitidas, sino son legalizadas. Entonces ahí uno ve cómo también en estas formas de gobierno se vuelven pervertidas y ahí está el espíritu del anticristo moviéndose eh, constantemente. Entonces, esto es porque tenemos que ser muy centrados en lo que enseña la palabra y nunca llegar a pensar que una forma de gobierno de derecha, izquierda, teocracia, lo que estoy mencionando, religiosa, comunista, socialista, que alguna de ellas es buena. No, ninguna es buena y no es buena ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. O sea, ningún ser humano delante de Dios es considerado bueno, es justo, absolutamente ninguno. Y el que no es justo, pues no puede crear una forma de gobierno justo. Y así ha transcurrido la historia de la humanidad. Y como digo, el espíritu del anticristo se mueve a través de toda la historia en todos los gobiernos. En Apocalipsis 13, ¿sí? En Apocalipsis 13, nos habla, y para todos es muy conocido, de esa materialización, ¿no? Digamos, como ese punto clímax de la aparición del anticristo, ya no como el espíritu, sino realmente encarnado en un hombre, la figura del anticristo, que en diferentes pasajes de la escritura se conoce como el hombre de pecado, el cuerno pequeño que aparece también, ¿sí? El hijo de perdición, recibe diferentes nombres realmente. Mm, en Apocalipsis 13, eh, voy a leer el versículo 1 y 2 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como un oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces dice que aquí eh, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, especialmente en el versículo 2, ¿no? Hace una referencia, ¿no? Hace una referencia a las diferentes formas de gobierno, de imperios, ¿sí? Que hubo en el pasado, y especialmente hace una referencia a el sueño que tuvo Nabucodonosor y lo que interpretó Daniel, ¿no? Y entonces dice que la bestia, ¿sí? En el versículo 2 era semejante a a un leopardo, había un oso y había uno y esa bestia tenía boca de león. Entonces vemos, cuando habla mm, del leopardo, ¿sí? Eh, como tal, está hablando de su agilidad, de su destreza, ¿sí?
pero también y esa agilidad que tiene para la cacería, obviamente ahí está representada la violencia como tal, ¿no? Del oso habla de ese caminar tan fuerte, ¿no? De la boca habla de lo que profiere de su boca. Y cuando nosotros vamos al libro de Daniel, vemos que Dios mismo da la interpretación de estos tres animales, ¿no? Y donde aparece una cuarta bestia que no se podía describir por su forma como tal, no era un animal como tal. Entonces, habla de los pies de oso, todo esto, ¿sí? Y cuando habla de león, recordamos a quién, recordamos a Babilonia, ¿no? Babilonia hablaba todo el tiempo de su grandeza, ¿no? Hablaba de su grandeza, su vanagloria, no había otro como Babilonia, en fin. Entonces, digamos que es una imagen del anticristo, de cómo en el último tiempo va a hablar cosas extraordinarias, cosas grandes. El oso, sí, nos representa al imperio medo-persa que finalmente hoy lo conocemos como el pueblo iraní, que son los descendientes de los persas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, y reconocemos de ellos que fue un pueblo en extremo agresivo, violento, todo esto. El leopardo lo conocemos como el imperio griego, que en el tiempo se dividió en cuatro imperios, ¿no? Cuatro generales que tuvo Alejandro Magno y que cada uno se quedó con su pedazo. Estos fueron Casandro, Seleuco, Silimaco y Ptolomeo, ¿no? Y cada uno en ciertas zonas, el imperio se dividió en cuatro. Acá no vamos a profundizar y en el pasado habíamos hablado con más detalle acerca de estos animales. Pero en esencia lo que pasa es que cada uno de ellos nos muestra como una característica, ¿no? De lo que va a manifestar el anticristo, ¿sí? Una vez aparezca en el escenario aquí en el mundo. Pero todas esas características cada día se están haciendo más evidentes entre nosotros. Ahora, dice que el dragón, dice que había una bestia allí, sí, dice, esa bestia que aparece allí, que era como indescriptible, dice, pues se ve que realmente no es algo conocido en Apocalipsis 13:1, ¿no? Dice que tenía 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, tenía siete cabezas también, o sea, realmente no era un animal conocido como tal, ¿no? No era un animal conocido, sino era una figura como un monstruo allí, una figura que nos representa realmente todo lo que trae el anticristo como tal, el anticristo que se va a encarnar, ¿no? Mm, el asunto es, ¿sí? Que en Apocalipsis 13, ¿sí? Eh, Más adelante empieza a haber una descripción de todo lo que hace esta aparición de este personaje de las tinieblas, que es el anticristo. Pero si uno mira todos los imperios, todas las formas de gobierno, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que todos los imperios quisieron ¿qué? Dominar sobre el mundo conocido. Todos quisieron dominar. El imperio babilónico quiso dominar, los egipcios quisieron dominar, el imperio griego quiso dominar al mundo de aquel entonces, los medopersas quisieron dominar y los romanos quisieron dominar a todo el mundo. Más hacia acá, hacia nuestros tiempos, tenemos el imperio británico que quiso conquistar el mundo si pudiera. El español también quiso hacerlo. El Imperio Otomano también quiso en su momento dominar al mundo, tomar el dominio del mundo. Y eso continúa, ese espíritu continúa. Y venimos entonces a la actualidad. Y en la actualidad entonces, eh, como mencionaba la semana pasada, vemos como países como Rusia parece que quieren otra vez expandirse, ¿no? Quieren expandirse y tomar todos los territorios que tuvieron, como en la época de la Unión Soviética y más allá todo eso en la época de los zares, pero quieren ejercer ese dominio, ¿no? Quieren tener su influencia en el mundo a como dé lugar.
vemos los países del oriente como la China, los países orientales, con como ese reavivamiento del que ellos hablan de la ruta de la seda, que recuerden que la ruta de la seda hace 4 o 5 siglos atrás recorría toda Asia, Europa, hasta Europa y era una zona de comercio, ¿no? Para aquel entonces, que le dio mucho poder a los mongoles, a los chinos, a los japoneses, todo eso, pero hoy quieren reavivar completamente eso y la ruta de la seda de hoy pues ya no es como en el pasado, sino que si se dan cuenta los chinos quieren entrar financieramente, comercialmente en todos los países y están entrando, ¿no? Están entrando en todos los países, pero eso es que tener comercio con todo el mundo finalmente es ejercer dominio de una u otra forma. Como decía, Rusia quiere tener dominio también, ¿no? Hace poco, en palabras del presidente Erdogan de Turquía, él dijo que Turquía debería reconquistar a España, ¿sí? El norte de África, España y todo eso, porque recordemos que los árabes en el tiempo de los moros, ellos durante casi 700 años tuvieron el dominio de toda España, Portugal, todas esas zonas y el norte de África, y ejercieron ese dominio. Y Erdogan se atrevió en estos días últimamente a decir, el presidente de Turquía, que deberían regresar, ¿no? Porque él tiene entre su forma de pensar, tiene esa idea del imperio otomano, ¿no? Nuevamente, que tiene como esa idea del imperio otomano y volverlo a tomar y ejercer esa influencia en el mundo. Y ahora más reciente, pues vemos mm, vemos aquí en Occidente, como por ejemplo el recién elegido presidente Trump nuevamente continúa con su política de hagamos América grande otra vez, ¿sí? Tenemos que ejercer la influencia, tenemos que otra vez ser aunque sigue siendo la superpotencia, pero tenemos que ser la superpotencia que fuimos hace 30 años atrás, ¿sí? Queremos volver a tener el dominio de una u otra manera, influenciar aquí, allá, en diferentes partes del mundo, y por eso vemos cómo se siguen extendiendo a través de su influencia militar, económica, política, de una u otra manera. Entonces lo que vemos es que el espíritu del anticristo se mueve en todos los tiempos con la misma intención, llegar a ejercer el dominio sobre el mundo. Y esto es lo que nos habla la escritura en Apocalipsis 13, cuando el anticristo se manifieste, su propósito no va a ser otro diferente que lograr lo que no pudo lograr a través de todos estos imperios y formas de gobierno. ¿Y que era? Ejercer precisamente su dominio en el mundo entero. Y así va a suceder. Hay un momento en que Dios le va a entregar, ¿sí? Le va a permitir ejercer ese dominio por muy corto tiempo, por un tiempo muy reducido, pero va a ejercer ese dominio sobre el mundo entero. Entonces, obviamente podríamos decir que cuando se manifieste el anticristo, va a tener como un poco de todo ese carácter, de toda esa manifestación que tuvieron los imperios en el pasado, de la agresividad de un imperio como el Medo-Persa, que fue extremadamente agresivo, de un imperio vanaglorioso, como fue el imperio babilónico, de un imperio como el griego, ¿no? Que ejercía su dominio a través de la filosofía, el pensamiento, de allí salieron todos los filósofos, todo esto. Entonces, el humanismo, el hedonismo, por ejemplo, tan propagado hoy. Recordemos que los griegos fueron los creadores de las Olimpiadas porque ellos fueron los que establecieron el culto al cuerpo. Entonces, allí por eso se gestaron las Olimpiadas, nacieron allí en Atenas, ¿no? Para ellos el cuerpo era algo que había que exaltar. Entonces, hoy vemos cómo el hedonismo está propagado por todo el mundo, ¿no? Ese culto
al cuerpo, el culto al humanismo, el pensamiento, eso es un espíritu que viene desde aquel entonces por los griegos. Ahora, las formas de gobierno, como especialmente las occidentales, como la democracia, ¿de dónde la heredamos? La heredamos del Imperio Romano. Los Césares, con un Senado conformado, ¿no? Y hoy, pues, todos estos países tenemos igual, tenemos un presidente, un gobierno ejecutivo y un Senado, bueno, que se divide en una cámara o eso, pero básicamente es el gobierno y un Senado y la parte judicial como otra rama aparte. Entonces, todas estas manifestaciones de estos imperios del pasado se están dando hoy en día. El asunto es que el anticristo va a cargar con todo esto en sí mismo. Él va a reunir todas esas formas de pensamiento, de agresividad, de violencia, de hedonismo, de formas de gobierno, todo eso en él. Y vamos a leer entonces allí ¿en qué? En Apocalipsis 13:11, algo interesante. No vamos obviamente a detallar allí, pero hablando de esta manifestación, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como qué, como dragón. Mm, Fíjense que él se va a presentar como qué, como un cordero, como un buen agente, ¿no? Como una persona mansa que da soluciones a todo, ¿no? Que es lo que la gente está de una manera u otra gritando, necesitamos soluciones, necesitamos paz, necesitamos que esto cambie, el mundo como va de mal en peor cada día, necesitamos que todo esto tenga un cambio. Ahora dice, después de esto vi otra bestia. Si vamos al versículo 1 dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, ¿ok? Del mar. Acá hay una bestia y en el versículo 11 dice, otra bestia que subía a la tierra y tenía dos cuernos semejantes, ¿sí? Pero hablaba como dragón. Esta bestia, ¿sí? O bueno, el versículo 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores que en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, la primera bestia aquí hace una referencia, ¿a quién? Al anticristo. Pero la segunda bestia que aparece allí realmente hace una referencia a falsos profetas, realmente a un falso profeta. Entonces, que se va a levantar también, ¿para qué? Para eh, apoyar o respaldar todas las obras del anticristo. Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia, ¿sí? En presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces aquí está hablando de un hombre, ¿sí? Que es el anticristo, que no vamos a detallar en eso ahorita, que sufre un atentado, ¿sí? Pero este hombre, esta bestia, este personificado en este falso profeta, va a hacer que reviva, que resucite, ¿no? Y obviamente eso va a sorprender al mundo, dice el versículo 13. Dice también, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Una imitación de lo que solo ha hecho un hombre hasta hoy en día, que fue Elías, ¿no? Elías fue el que hizo descender fuego del cielo para que consumiera el sacrificio allí, cuando estaban adorando a Baal, que se consumiera todo el sacrificio para que se revelara cuál era el verdadero Dios. Eso solo lo ha hecho Elías, pero este falso profeta lo va a hacer también. Y dice el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces allí vemos una manifestación de lo sobrenatural de una manera extraordinaria.
Mm, Aquí algunos dicen que esta bestia es ahora la inteligencia artificial, pero yo me alejo de esa interpretación por una sencilla razón, porque aquí dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar al que no la adorase. En el anterior versículo habíamos visto que fue herida de espada y vivió. Entonces estamos hablando de una persona que sufre muerte, que es resucitada, y es que simplemente es una copia, ¿sí? De la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que toda la gente que viva en aquel entonces, entonces digan, uy, sí, este es el verdadero Mesías, es el que necesitamos, es como un cordero porque tiene soluciones, habla maravillas, hace cosas extraordinarias, en fin, ¿no? Pero dice que hablaba como dragón, realmente, a la final, como dijo el Señor, ¿sí? Que de la abundancia del corazón habla la boca, porque va a llegar el momento en que Él va a hablar de lo suyo. Y dice la Escritura que se va a proclamar como Dios. Eso es lo que va a hacer, se va a proclamar como Dios. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Mm, Porque hoy, ¿sí? Asistimos a precisamente a esa, como a ese incremento, ¿sí? De la manifestación de muchos falsos profetas. Y un falso profeta no es solo alguien que se proclama a sí mismo como un Cristo, como un ungido, ¿sí? Sino que un falso profeta es alguien que enseña algo, ¿sí? Que Dios no está hablando y que obviamente va a llevar al error de las personas. Tenemos la historia en épocas de Jeremías, por ejemplo. Todos los que estaban, estos profetas que estaban allí en el gobierno del rey Sedequías, hablaban cosas buenas y que no se preocupara Sedequías ni Jerusalén, que los caldeos se iban a ir, que no iban a tomar a Jerusalén, que no iba a pasar nada, que estuvieran tranquilos. Y todos hablaban de lo suyo propio, ¿no? Mientras que Jeremías era el único profeta que decía todo lo contrario. Y bueno, tuvo que sufrir todo lo que sufrió porque él dijo, no, los van a llevar presos, el que no vayan, sí, van a ser muertos, van a sufrir hambre, escarnio, es mejor que salgan cautivos. Y no le creían y no le creían a Jeremías, pero ya conocemos la historia que al final pues Jerusalén fue quemada, destruida, todos fueron llevados cautivos durante 70 años a Babilonia, ¿ok? Entonces, hoy, por decirlo de esa manera, muchos están, y hablo del cuerpo de Cristo, muchas personas en el cuerpo de Cristo están siendo llevadas, ¿sí? Por falsos predicadores, falsas enseñanzas, falsos profetas, ¿no? Enseñando cosas de la Biblia, pero mezcladas con qué? Con lo que mencionaba antes, con ese humanismo, ese pensamiento griego, ¿no? Con esos revueltos, también con ese ocultismo, esa superchería de las filosofías orientales. Entonces, nueva era mezclada con evangelio, humanismo mezclado también con el evangelio, todo ese tipo de formas de pensamiento, y todo eso se ha metido, se ha ido introduciendo dentro de qué? Dentro de la vida de la iglesia. Por eso el Señor dijo que tuviéramos que cuidado de no ser engañados, que no fuéramos a ser engañados eh, por, eh, obviamente, por estos falsos predicadores que se visten como corderos, pero lo que hablan realmente son palabras que son elaboradas en el mismo infierno, por muy bonitas que se vean. Entonces, como yo siempre lo he dicho, si yo enseño algo que no se puede sustentar con la palabra de Dios, entonces las personas no tienen por qué recibirlo, ¿no? Todo lo que los predicadores, pastores, ministros enseñemos tiene que ser 100% sustentado por la palabra de Dios, y que no estemos introduciendo enseñanzas de humanismo, de pensamientos humanistas, orientales y cosas por el estilo, porque todo eso lo que hace es tergiversar la palabra de Dios. Y
Conocemos que hay cumplimiento de la palabra profético en este tiempo. El Señor dijo que en los últimos tiempos enviaría comezón de oír. ¿Y quiénes son los que tienen comezón de oír? Los que no quieren escuchar la palabra de Dios tal y como es, como está, ¿sí? Sino que quieren escuchar lo que es agradable a sus oídos, lo que se acomoda al deseo de ellos, a su condición espiritual, a su condición moral. Entonces, por eso tenemos ya hoy iglesias de gays, de lesbianas, con ministros, entre comillas, ministros, pero ministros del diablo, ¿no? Pastores, parejas de pastores hombres o parejas de pastoras mujeres, ¿sí? Que dicen que predican el evangelio y entonces que allá sí se ama a la gente y todo eso, sí, pero no son más que instrumentos del diablo, ¿no? No, no son nada diferente. Las cosas hay que llamarlas como son, no podemos darles a medias tintas. El Señor dijo que tú sí seas así, que tú no sea, no porque lo que es más de esto de mal procede. Es una pareja de hombres ministrando en una iglesia, eso es del diablo, eso no, ahí no hay nada de Dios, absolutamente nada de Dios, y lo mismo de mujeres, ¿no? Dios tiene un diseño claro, perfecto a la luz de la escritura y eso no se puede cambiar. Cualquier otra enseñanza es una enseñanza que viene precisamente del infierno mismo, sí, del diablo, inspirado por el diablo mismo. Y todo eso se está gestando en todas las naciones, no solo dentro de la iglesia, sino en el mundo secular. Digamos que lo más peligroso es estar viendo eso dentro de la vida de la iglesia, ¿no? Que estén sucediendo ese tipo de cosas. En Apocalipsis 13, ¿sí? Vemos cómo actúa realmente. Vamos a leer más adelante, estamos leyendo allí, que dice que engañe y se le permitió, pero el versículo 16 dice, íbamos en el versículo bueno, 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Versículo 16, y hacía a todos, que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Nuevamente, pues no vamos a detallar todo esto porque más adelante vamos a estar pasando eh, eh, sobre estos aspectos en detalle. Pero allí vemos, ¿sí? Que este hombre finalmente, ¿cuál es la intención del anticristo? Es tener el dominio de toda la humanidad, ¿sí? De los moradores de la tierra. Quiere tener el dominio de todos ellos. Y para ese dominio, tener ese dominio, todo va corriendo ¿a qué? A que se le ponga una marca, que, de la que tanto se ha hablado, ¿sí? En la mano derecha o en la frente, ¿no? Eh, como la forma en que la persona puede seguir viviendo, comerciando, comprando, vendiendo, en fin. Obviamente sobre esa marca es mucho lo que tenemos que hablar, ¿no? Porque hay un sentido espiritual, pero también obviamente puede ser algo tecnológico que se va a dar en los últimos días, pero más es una esencia espiritual como tal, porque la marca identifica el carácter de las personas, ¿no? Las personas que se dejan marcar dejan ver cuál es el carácter que se está dando. De entonces, ¿qué es lo que vemos hoy? Sin que eso se esté dando todavía, hacia dónde vamos, ¿no? Mm, todo esto que estamos leyendo nos habla de qué? Que al final de los tiempos, ¿sí? Que ya están muy cerca, muy encima de nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber un nuevo orden mundial, precisamente. Eso es lo que va a haber. Ya el mundo está hablando de la necesidad de un nuevo orden mundial. Y eso es lo que va a traer precisamente el anticristo, un nuevo orden mundial, un nuevo orden donde las personas van a ser, su carácter que van a reflejar es todo lo que ya estamos empezando a ver, su maldad, su inmoralidad, su permisividad, toda la forma corrupta de pensar que tienen las personas, los gobiernos,
Y acá incluye a todo tipo de personas, porque dice que los que tenían la marca eran ¿qué? Ricos, pequeños, grandes, o sea, gente famosa, gente no famosa, gente con poder, sin poder, ricos, pobres, libres, esclavos, o sea, gente sometida por gobiernos, por la sociedad. O sea, aquí no hay acepción de personas, ningún tipo de acepción. Mm. Entonces, no es como poner la mirada solo en, uy, es que tal presidente, tal gobernante de tal nación está empezando a impulsar algo que es tan contrario a la escritura. No, es que no solo es el presidente de esa nación, eso es el vecino, es el estudiante, es la persona que está en la empresa. Yo no sé si ustedes vieron la noticia de ayer de uno de esos tantos muertes colectivas que suceden en Estados Unidos. Y resulta que el que asesinó a estos muchachos fue un menor de edad en un colegio, era un colegio cristiano, ¿no? Y él pertenecía a ese colegio, un colegio cristiano, y él pertenecía a ese colegio cristiano. Es que eso es lo que llama mucho la atención. Entonces vemos que ese espíritu de violencia, como hubo en estos imperios, se está manifestando a todo nivel, y está entrando en todas las esferas de la sociedad. Pero igual, eso fue lo que sucedió. Hubo varios muchachos muertos y a la final él también fue muerto. No tengo presente, no recuerdo si fue que se suicidó, lo mataron, pero era un menor de edad. Hoy cuando hablamos de violencia, de la violencia generalizada, ya no solo hablamos de violencia entre un país y otro, y de la guerra de Ucrania o las guerras en África o las guerras internas que tenemos aquí. Hablamos de la violencia intrafamiliar, hablamos de la violencia en los colegios, hablamos de la violencia en las empresas, hablamos de todo tipo de violencia generalizada. Y ese es el espíritu del anticristo de lo que era realmente el imperio medo-persa. Que la forma de pensamiento, que empiezan a aceptar los matrimonios gays, todo es gay, todo es amor, todo es permitido, Dios ama a todo el mundo por igual, en fin, y mezclan todo eso. Eso es que ese pensamiento viene del pensamiento griego, ¿sí? El culto al ser humano, al hombre, todo esto, ¿no? Que el hombre se ensoberbece, ¿sí? Como en los tiempos de Babilonia. Entonces el hombre ya se cree un Dios. El hombre no necesita de Dios, sino que el hombre tiene el poder, puede dar la solución a todas las situaciones del ser humano, en fin, todo eso. Y ese pensamiento está regado por todos lados la gente pensamiento positivo, la gente se creen como dioses, que no necesitan de nada, que el hombre tiene todo el potencial, puede resolver todo, tiene todas las respuestas, en fin, no necesitan en lo absoluto de Dios, ¿no? Entonces vemos que todo eso, toda esa mezcla de los imperios antiguos, hoy se están ya, por decirlo así, materializando, o no están, ya están materializados dentro de toda nuestra sociedad, independientemente si la gente pertenece a países musulmanes, orientales, por el lado de Rusia, de América, no importa, no hay acepción de personas. Y aquí nos dice que este hombre no va a hacer acepción de personas. Aquí entra el rico, entra el pobre, entra el intelectual, el que nunca tuvo acceso a la educación. Aquí entra el empresario, el millonario, el que no tiene absolutamente nada, el gobernante, absolutamente entran todos. Porque el propósito del anticristo es que todos ellos le adoren a través de qué? De que obviamente se permitan marcar, ¿no? Dice que la bestia lo que buscaba era que, ¿qué? Que todos le adorasen. Versículo 15 dice que y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, el propósito final del anticristo, ¿sí? Es buscar la adoración del mundo, buscar la adoración del mundo. Ese es el propósito final que tiene y hacia allá está corriendo absolutamente todo. Entonces, así como vemos que está el mundo, quiero decirles,
a todos mis queridos hermanos que con las cosas que vienen sucediendo, especialmente en los dos últimos 2, 3 años, ¿no? Y lo que está empezando a suceder ahorita, lo que está sucediendo en Europa, todo esto, pues resulta que tenemos que entender que el mundo como se ha conocido no va a volver a ser el mismo. El mundo en que estamos empezando a vivir en estos días finales no va a ser el mismo. Si alguien tiene, por decirlo de esa manera y con todo respeto, como esa idea romántica de que el mundo sea como antes, que no haya esa violencia, que no haya toda esa degradación, esa depravación que hay, no va a ser así, ¿sí? El mundo va a seguir su curso en picada. Cada día habrá más tinieblas, más oscuridad, pero tenemos la promesa de Isaías, ¿no? 65, ¿no? Cuando dice que las tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá la luz de Jehová, ¿no? La iglesia va a resplandecer, porque entre más oscuridad hay, más resplandece la luz. Pero eso va a ser lo que va a diferenciar realmente, ¿no? Hay una iglesia, un remanente en ese tiempo en todo el mundo que Dios va a estar usando, ¿sí? Como luz en medio de toda la oscuridad. Y entre mayor oscuridad, pues más evidente se hace la luz de Cristo a través de la iglesia. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque yo en medio de todo de lo que escucho, por el trabajo que hago con el tema de las finanzas y todo esto, mm, no es como los noticieros que se escuchan en nuestros televisores, llámelo como lo queramos llamar, Caracol, CNN, RCN o noticieros europeos, si alguno ve noticieros europeos, porque los noticieros, de una u otra manera, están controlados. ¿Por qué? Por grupos económicos, por personas que tienen mucho poder económico. ¿Para qué? Para que al final se diga lo que ellos quieren que se diga y obviamente no se diga lo que a ellos no les interesa que se diga. Entonces, cuando se trata de la geopolítica, de las finanzas, hay que acceder a otras formas de información que son realmente las que mueven las decisiones en el mundo hoy en día. Y eso es lo que precisamente está sucediendo hoy. Entonces, regresando al tema aquí de Apocalipsis 13 y trayéndolo a nuestros días, vemos cómo las naciones se están acomodando, ¿no? No vamos a entrar en detalle ahorita en la escritura porque no nos da el tiempo, pero vemos cómo se están acomodando las naciones. Entonces, vemos cómo Rusia está haciendo la alianza con Turquía, con Irán, ¿no? Ahorita hubo un cambio, ¿sí? La forma de gobierno de Siria, porque Siria como tal, por el gobierno que había de este dictador Assad, pues cayó en estos días, ¿no? Y era un aliado de Rusia, pero Rusia mantiene mucha presencia militar allí en Siria, igual que Estados Unidos, también tienen mucha presencia militar allí, tienen hacia el sur de Siria hay mucha presencia militar. Israel también está tomando posiciones militares en la que es la parte este, en los altos del Golán. Obviamente es una pérdida de influencia para Irán porque Irán pasaba todas sus armas a través de Siria para que llegaran al Líbano para poder atacar a Israel. Y eso obviamente está quedando todo destruido. Pero, muchas personas dicen, bueno, mmm, al final, ¿sí? Qué bueno porque ya Irán no va a tener esa influencia a través de Siria. Pero ¿quiénes son los que están tomando el gobierno de Siria en este momento? Son una cantidad de grupos rebeldes que vienen de los grupos de ISIS, terroristas, de Al Qaeda. En el norte están los kurdos, ¿no? Hay facciones divididas que son los sunitas y los chiitas también allí en Siria. Y hay una cantidad de grupos, otros grupos allí, ¿no? Que para que eso se acomode en un solo gobierno va a ser algo muy complicado. En este momento, los que realmente
están como en la cúpula, los que tomaron como el control de Siria en este momento son los mismos que han militado en el ISIS, ¿no? Y todos sabemos que ISIS es una organización terrorista extrema que, el que está ahorita dice que no le interesa la guerra, que quiere que haya acuerdos, que todos se pongan de acuerdo, que no quiere tener una guerra con Israel y todo eso, ¿no? Pero nosotros como creyentes no debemos dejarnos engañar de las palabras que dicen los hombres. ¿Por qué? Porque ellos que vienen de ISIS tienen muy claro, y los otros grupos que son descendientes que vienen militantes de lo que era Al Qaeda, ¿no? Todos estos grupos siempre han tenido muy claro que hay que exterminar a Israel y de paso a Estados Unidos si lo pudieran hacer, pero hay que exterminar definitivamente a Israel. Entonces, cuando este hombre, que ahorita no recuerdo, me pasa el nombre que está tomando el control allí de Siria, dice que no quiere guerras, que quiere es que se lleguen a acuerdos, que es un gobierno de transición. Eso no es así tan de gratis, ¿no? Que lo van a entregar. No lo van a entregar, ¿por qué? Porque ellos siempre quisieron tener el control de toda esa parte de Siria. ¿Para qué? Para en su momento poder venirse en contra de Israel y venirse en contra de una manera masiva. Y obviamente Israel por eso en estos días está destruyendo todo lo posible, eh, todas las eh, ¿cómo se dice? Todas las instalaciones militares que dejó el gobierno anterior, porque Israel, ellos no son tontos, ellos saben que todo eso lo quieren utilizar en contra de ellos. Entonces, las palabras de un hombre no debemos confiar. Ustedes recuerdan aquí nomás en nuestra historia, aquí nomás en América, ¿no? Aquí en el país vecino, Venezuela, ¿sí? Entonces, cuando Chávez empezó con su propaganda política, todo se veía bien como alguien que amaba al pueblo, que no sé qué, que iba a ser un gobierno muy como de centro, para ayudar a la gente, mejorar el país. Y una vez se subió, las cosas cambiaron, ¿no? Entonces ya dejó ver realmente lo que tenía pensado. Sucedió con Fidel Castro en los años 50, ¿no? Cuando derrocaron al dictador Batista, que era de ultraderecha, ¿sí? Lo derrocaron y él dijo que era para traer libertad al pueblo y todo eso. Y después de que se subió en el poder, ¿qué hizo? Volvió al país comunista y lo llevó totalmente a la miseria. La misma historia se repitió con los sandinistas en Nicaragua. Cayó el gobierno también de dictadura que había allí en Nicaragua, se subía este Ortega y ahí se instaló, ahí se quedó. Y fíjense que siempre pasa lo mismo, ¿no? Y eso corresponde a qué? A lo que dice Apocalipsis, capítulo 13 versículo 11. Dice que los cuernos eran semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En el tiempo, todas estas personas terminan hablando lo que hay dentro de ellos, dando de lo que hay dentro de ellos. Entonces, lo que es Rusia, lo que es Turquía, ya tenemos a Rusia en el norte, Turquía en el sur, tenemos a Siria y entre los dos tenemos ¿a quién? A Ucrania, entre Turquía y Rusia. Ahora, aquí hay algo que muchas veces las personas no entienden. Todo el mundo dice, Rusia es terrible porque se tomó a Ucrania, ¿sí? Pero toda esa parte del este que se tomó Rusia, toda esa parte del este, que es la que está dominando Rusia ahorita, y que le da un paso directo hacia Turquía y hacia Siria, es estratégico. Resulta que todas las personas que viven en ese lado de Ucrania, ellos todos son descendientes rusos y ellos no quieren el gobierno de Ucrania. Ese es el problema, que todas estas personas quieren el gobierno de Rusia y ellos no quieren el gobierno de Ucrania. Ellos no quieren que el presidente Zelensky siga gobernando la parte este de Ucrania. Eso lo quieren para ellos. Entonces, por eso ellos no han puesto oposición
en ese lado. La oposición está es en el norte de Ucrania, que es donde está realmente la guerra, pero no hacia ese lado. Entonces ya el paso está establecido a la península de Crimea, toda esa parte del sur. ¿Por qué? Porque finalmente tiene que cumplirse lo que dice Ezequiel 37, 38, ¿no? En la famosa guerra de Gog y Magog, que hay una alianza entre ¿qué? Entre Rusia, Turquía, Siria, ¿sí? Irán, ¿sí? Básicamente son ellos. Otro grupo que también va, no propiamente a ser un aliado, porque tiene su propia manera de ver lo que es el gobierno en el mundo, que son los reyes del Oriente, pero digamos que están ahí más cercanos, ¿no? Entonces, todo el escenario geopolítico que se está dando hoy en día se está conformando tal y como lo enseñan las escrituras. Eso no tiene reversa. Rusia va a tomar, ¿sí? Finalmente va a tomar todo ese este de Ucrania. Ucrania no va a salir victoriosa en esta guerra, ¿sí? Ucrania va a ser perdedora allí. No pensemos que va a salir ganadora. Turquía sigue con sus intenciones, ¿no? Los países árabes sabemos exactamente hacia dónde se dirigen. Irán sigue con sus intenciones anti-israelíes. Y todo ese conjunto de naciones, ¿sí? Son las que van a ser reunidas para esa guerra final, que es la guerra de Gog y Magog. Ok. Ahora, algunos hablan y preguntan que si realmente va a haber una tercera guerra mundial. Mm, sí, sí la va a haber, indudablemente. La escritura, por la naturaleza de lo que va a pasar, va a haber una tercera guerra mundial, ¿no? Y que está a las puertas, ¿no? El cuándo, el cómo exactamente no sabemos, ¿sí? Pero que se está acercando, indudablemente acercando, y todos los días eh, eso está provocando la forma en que los países se están armando, la forma en que los países están empezando a prepararse, porque en Europa muchos países ya se están preparando para esa guerra. Eso, como dice el dicho, ¿no? Cuando el río suena, piedras lleva. Y eso finalmente revienta por un otro lado. Pero que va a haber guerra, va a haber guerra. ¿Cuándo? Pues no sabemos, ¿no? No lo sabemos exactamente. Pero no pensemos que va a ser ni entre 200 ni 300 años. Para esa época el Señor ya ha venido hace mucho rato por acá. Entonces, eh, lo que yo quiero, lo que quería mostrarle en esta noche es que realmente toda esa forma, todo ese espíritu diabólico del anticristo que se viene gestando desde tiempos antiguos, hoy todo se está manifestando, todo en su conjunto, ¿sí? Porque el anticristo va a tener un pedazo de todo, ¿sí? Absolutamente de todo. Y por eso vemos que todo eso se está manifestando en el mundo, de una manera ya generalizada. Y, y al final lo que él va a hacer es que, va a querer es que se sometan, ¿no? Todos los seres humanos al anticristo y finalmente para tomar, o que las personas lo adoren a él. Entonces yo quería compartir hasta acá y ya escuchar preguntas, ¿no? Escuchar preguntas que puedan tener acerca de un poco más en detalle de las cosas que están sucediendo. Y vamos a ver respuestas en lo posible, no a todo, ¿sí? De las inquietudes que podamos tener. Entonces, hoy hablé seguido. Ahora los escucho a todos los que quieran preguntar. Pastor, por ejemplo, la guerra la tercera guerra mundial, pues, se va a iniciar en el Medio Oriente con Israel. Mm, Se Es podría posible, sí. iniciar. Es posible que sí se inicie con él, pero yo veo más posible, lo veo más evidente que la confrontación sea con Rusia, sí, con Europa, pues por todo el tema de Ucrania, ¿no? Es que, a ver, Ucrania no solo es el pedacito del este que es estratégico militarmente para llegar hacia Rusia en lo que será la futura guerra de Gog y Magog, que eso es otra cosa diferente, ¿sí? Pero es que Ucrania es una
despensa de alimentos, de fertilizantes mundial, ¿sí? Para todo el mundo. Es un país estratégico, un país muy grande, ¿sí? Donde los fertilizantes para el trigo, para las cosechas, casi que el 70% se producen en Ucrania. Entonces, es un país estratégico allí. Y obviamente todos quieren proteger ese territorio, ¿no? Todos quieren proteger eso allí. Ah, Digo que Rusia porque desde Occidente, pues, digamos que ahorita, pues, el presidente que todavía está vigente en Estados Unidos, eh, obviamente lo que hizo en estos últimos días de proveer esas armas con misiles balísticos para poder atacar a Rusia, lo hizo más como una movida política para complicarle las cosas al presidente Trump que ya está próximo a asumir, ¿no? Lo Entonces, que están diciendo hoy, pastor, ¿cómo? lo que están diciendo hoy, que amenazó a la OTAN Sí, con claro, destruirle todas las armas. sí, claro, lo tiene Putin amenazado amenazó a la OTAN. sí, la amenazó ¿por qué? La amenazó porque la OTAN, recordemos que la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Que es todos los países europeos que pertenecen a ella. Hay un país que es un problema y es Turquía, ¿no? Pero ya vamos para allá. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Rusia dijo, el día que me manden, ¿sí? Ataquen a Rusia desde Ucrania con armas de la OTAN, ¿sí? Vamos a considerar que, eh, que la Unión Europea, ¿sí? O sea, la OTAN, nos está agrediendo a nosotros, a Rusia, y ya es un acto de guerra obviamente, para responderle a la OTAN. Hasta este momento, la OTAN no ha disparado nada, ¿sí? No ha enviado sus armas, o sí ha enviado armas, pero no las está utilizando en Ucrania. Las que se utilizaron No, nadie fueron le ha del ayudado a Reino Ucrania. Ucrania le Unido. dan No, es, las es, armas que se utilizaron fueron de Estados Unidos, los sí. misiles balísticos, y de, ¿y de qué? Y del Reino Unido, las armas que se han usado. Ajá. Pero la OTAN como tal, europea, ¿sí? Todavía no ha Está entrado. quieta. ¿Cómo? Están quietos, digamos. Están quietos. Están quietos, ¿por qué? Porque saben que en el momento en que disparen la primera bala, Rusia se las devuelve, ¿no? Con toda seguridad, se las va a devolver, porque ya están advertidos. Eh, Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, la piedra en el zapato es Turquía, ¿no? La piedra de todo en el zapato es Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía, ¿sí? Pertenece a la Unión Europea, perdón, pertenece a la OTAN, ¿sí? Mas no pertenece a la Unión Europea. Sea, todavía no ha sido incluido en la Unión Europea, pero sí pertenece a la OTAN. Pero Turquía es aliado ¿de quién? De Rusia, ¿no? Es aliado de Sí, Rusia. Pero y militar, Turquía dice que es el ejército más grande de la OTAN. Donde se retiren sí. quedan sin nada. Ajá. Mm, pero Turquía pertenece a la OTAN. Entonces, es una piedra en el zapato Turquía. ¿Por qué? Porque la Unión Europea actúa como una sola. Y si la Unión Europea decide, ¿sí? Que deben apoyar militar abiertamente ¿a quién? A Ucrania, ¿sí? Entonces están presionando a Turquía. ¿Por qué? Porque como Turquía está en la OTAN, la están presionando para que Turquía también entre obviamente, agredir a Rusia. Y eso no es posible. ¿Por qué? Pues porque Rusia y Turquía son aliados, ¿no? Son aliados. Entonces quedaron a ellos ahí como entre un sándwich y vamos a ver qué pasa, ¿no? Todavía no podemos decir exactamente qué es lo que va a suceder allí, pero digamos que el país que realmente ahorita es un verdadero problema es Turquía, ¿no? Eh, y la mirada está sobre ellos, ¿no? Ahora, Turquía es un enemigo absoluto de Israel, ¿no? Total, enemigo de Israel, pero en términos generales la Unión Europea no son enemigos de Israel, pero Turquía sí es enemigo de Israel.
pero recordemos que Turquía no hace parte de la Unión Europea, sino solo de la OTAN. Entonces, Turquía no puede decir, eh, voy a atacar a Israel. Por eso es que Turquía se abstiene de atacar a Israel. ¿Por qué? Porque si ataca a Israel es como si Europa entera estuviera atacando a Israel, ¿no? Por pertenecer a la OTAN. Por eso no lo puede hacer. ¿Ok? Entonces, el tema es muy complejo, el tema es muy complejo, pero finalmente lo que muestra la escritura por Ezequiel y todo eso, que dice que se les va a deshacer la lengua en sus bocas y los ojos se van a deshacer en las cuencas de los ojos, se van a deshacer de los hombres. Son armas Eso químicas. habla de una guerra nuclear, ¿no? ¿Qué decías? Que son armas químicas. ¿Armas químicas o armas nucleares? Porque las armas nucleares lo que hacen es que todos los órganos Es que se, la vez pasada se vi unos videos, desintegran, ¿no? Paz, de que ellos estaban como ensayando en Afganistán con unas armas químicas donde la gente se, se desintegraba. Sí, claro. Ujú. Sí, hay armas químicas, armas nucleares, pero obviamente que va a haber una tercera guerra, pues sí, el mundo va hacia allá. Cada día las tensiones están mucho más Dios complicadas, mío. ¿no? ¿Y Cada día será se que complica nosotros más nos todo. toca parte del camello? Ya nos tocó aguantarnos a Petro. ¡Ah! No, pero hablando en serio, sí será que Más nos espíritu de toca. anticristo, ¿para dónde? Una a la vez, porque no se escucha bien. ¿Qué decías, Sí, Blanca? eh, ¿será que a nosotros como iglesia nos tocará estar en parte de la guerra, cierto, pastor? Es posible, sí, es posible. Si hay una tercera guerra, es posible que la iglesia tenga que vivirlo. Si el Señor no ha venido, es muy posible que sí tenga que vivirlo. No lo sabemos, ¿no? Pero sí es muy posible. A Mientras mí me llama mucho la atención porque Turquía pertenece a la OTAN, si no forma parte de los países de la Unión Europea. bueno, es que Turquía hace parte de la OTAN. Eso fue un acuerdo que surgió como resultado. ¿Recuerda cuando yo le dije que varias naciones habían surgido en, ¿en qué? En paralelo, en años paralelos con Israel? Sí, En 1936 surgió Turquía nuevamente cuando ya el Imperio Otomano definitivamente llegó a su total extinción y ya los ingleses salieron de allí. Y Turquía, ¿sí? Se sí, volvió, Turquía era un país que realmente era cristianizado, ¿sí? Cristiano en ese momento, tenía mucha influencia cristiana. Por eso, digamos, la famosa mezquita esa que todo el mundo va a visitar, que es la de Santa Sofía, ¿no? Ese era un templo ortodoxo, ¿no? Pero hoy es una mezquita. Entonces, ¿qué pasó? Como parte del resurgimiento de Turquía y el reconocimiento que se le dio nuevamente como nación, necesitaba protección en ese momento. Y como parte de la protección, pues países europeos empezaron a darle protección, especialmente el Reino Unido, porque el Reino Unido era el que había estado ejerciendo su dominio en toda la zona de Turquía. Entonces, ellos empezaron a darle esa protección, a alistarlos militarmente y todo eso. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, se vieron en la necesidad de obviamente estar mejores. Todo el mundo quería estar mejor protegido. Entonces, cuando se creó la OTAN, ¿sí? Eh, el pueblo turco, ¿sí? Pidió ser parte de la OTAN eh, como una estrategia militar de que no fueran a ser invadidos nuevamente como lo habían sido en tiempos del Imperio Otomano. Ellos no querían volver a vivir esa experiencia. Entonces, en acuerdos y todas esas cosas políticas, finalmente terminaron incluyendo a Turquía como parte de la OTAN. ¿Ok? Fue por eso, pero especialmente fue por la influencia inglesa que hubo allí, ¿no? Hasta tremendo, 1917 fue muy fuerte la influencia de Inglaterra en toda esa zona. Y allí quedaron incluidos, ¿no? Pero, tremendo. pero en la Unión Europea sí no. ¿Ves?
Pastor, y por ejemplo, yo veo un problema muy grave en Europa y es que Europa prácticamente ya, yo diría que en un 40-50% es musulmana. Entonces, si Europa, se- Europa. sí, Europa está quedando en manos de los musulmanes. Entonces, si se desata una guerra, todos le caen a Israel porque son musulmanes. Fíjate, no sé si fue el primer ministro, el que va para primer ministro, quedaría como primer ministro de Inglaterra, es musulmán. Sí, sí, realmente uno de los problemas que tiene Europa ahorita, es que por eso decía que en estos días ya el presidente de Turquía se atrevió a decir que debían reconquistar toda esa zona de España, todo eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que están diciendo es que definitivamente el mundo musulmán, ¿sí? Árabe, debe volver a permear toda la sociedad europea, toda. Y los europeos, como terminaron dándole la espalda a Dios, ¿no? Sí, Entonces Dios los está entregando nuevamente a ser dominados por la influencia de los musulmanes y del mundo árabe, nuevamente. tremendo. Y están siendo entregados. De hecho, ya hay más influencia árabe en el Reino Unido, ¿sí? Que ellos mismos, ¿no? Eso es Sí, tremendo. En tremendo. Francia no es diferente, ¿no? En Francia no es diferente. Y España también tiene mucha influencia y ellos quieren volver a reconquistar todo, ¿no? Quieren volver a tomar todo y tener ese dominio, entrar a Europa. ¿Lo están haciendo cómo? Pues a través de las migraciones, a través de, bueno, realmente eso sí nos extenderíamos, pero toda la historia de estos últimos 70 años finalmente llevaba a ir permeando toda la sociedad europea. Tanto así Claro, que muchos de los cargos de mucha importancia hoy los ocupan musulmanes, ¿no? Y árabes, allá en Europa. tremendo. Y así va a seguir, ¿no? Eso va a continuar de esa manera. Y mira cómo están entrándole a los niños y a los adolescentes a través del internet. La hija del abogado que nos ayuda tiene 14 añitos, Sarita, y se volvió musulmana. Sí, claro. Ellos lo que están haciendo es llevando toda la religión musulmana, todo eso. Europa les dio libertad de entrar y ya en este momento eso ya no lo pueden parar. Eso continúa con mucha fuerza allí, ¿no? Eso continúa. Tremendo, Y eso tremendo. depende mucho de los gobernantes, cosa que no sucedió en Rusia ni va a suceder en Rusia. Eso sí no va a suceder. ¿Y Que los por qué no? ¿Ah? ¿Por qué no, pastor? Porque Rusia tiene un arraigo a la religión ortodoxa, ¿sí? Cristianismo ortodoxo, muy fuerte en ellos. Y para ellos el modelo, que realmente se desprende obviamente del modelo bíblico de, de matrimonio, de familia, el único en el pensamiento de ellos que cabe es el modelo, pues como nosotros lo conocemos en Occidente. Ahora sabemos que los ortodoxos fueron un cisma de la Iglesia Católica que se separaron, ¿ok? Pero Sí, el mismo Putin es un férreo defensor de la religión ortodoxa. Cuando los príncipes de Arabia Saudita fueron a Rusia, ¿no? Eh, y estuvieron allá visitando, eso fue hace como antecitos de la pandemia, hubo una visita oficial de Arabia Saudita a Rusia. Él nos recibió para negocios y todo eso. Entonces, los árabes, sí, estos príncipes árabes, le pidieron la autorización o el permiso a Putin de poder poner una mezquita ¿qué? En Moscú, ¿no? Comenzando por Moscú. Y Putin les contestó y les dijo, no, ¿sí? Acá en Rusia no pueden poner ninguna mezquita, ¿sí? ¿qué tal? Y Buenísimo. entonces eh, ellos le dijeron, ¿y por qué?
y él les dijo, yo les hago una pregunta, ¿puedo yo poner allá en sus ciudades iglesias ortodoxas? No, la religión musulmana no lo permite. Entonces él le dijo, por lo mismo, acá tampoco lo permitimos. ¿Sí? Buenísimo. Porque Putin no es como los occidentales, ¿no? Que todo lo vuelven negocio, todo lo vuelven en acuerdos, todo es válido, todo eso. Esa no es la manera de pensar de Putin. La manera de pensar de Putin y todo el gobierno de Putin es una manera imperialista, heredada ¿de qué? De los zares de Rusia. Ellos quieren volver a hacer a Rusia grande como lo fue en el pasado. Y por eso no se pueden permitir que se les metan los árabes con religión musulmana allá. Y no lo permiten, no hay mezquitas, allá no hay eso, Tremendo, ¿no? tremendo. Pero eso viene por eso uno tiene que mirar la historia hacia atrás, ¿no? Cómo las naciones se conforman, cómo las naciones se van y cómo esos imperios de una u otra manera es como si quisieran resurgir. Y fíjense que contrario al pensamiento de muchos que enseñan escatología, dicen, es que en el fin de los tiempos el único que va a gobernar es el anticristo. No es el único que va a estar gobernando. La escritura claramente, sí, dice que había 10 reyes juntamente con él, ¿no? O sea, va Claro, a haber, por decirlo así, un G10, ¿no? Va a haber como un G10 en los tiempos ya del anticristo, de la gran tribulación, gobernando con él. Que él los va a ir tumbando poco a poco es otra cosa, ¿no? Porque finalmente él quiere quedarse solo, ¿no? solo. Quedarse con todo. Pero durante ese periodo de tiempo va a haber 10 naciones o imperios, forma de imperios, sí, gobernando. Yo diría que pues son como tal más naciones. Ya, pues no es difícil pensar cuáles son, ¿no? Entonces ahí va a estar China, va a estar Rusia, va a estar Estados Unidos, seguramente va a estar Canadá, va a estar Alemania, va a estar el Reino Unido, en fin, ¿no? Sí, Ya, y obviamente seguramente habrá algunas árabes por la influencia que están, el poder que están cogiendo tan grande en este tiempo. Entonces se van a unir unas otras, pero a la final van a estar 10 gobernando el juntamente con el anticristo. anticristo, ¿no? Seguramente en el primer periodo de la tribulación, ¿no? Sí, claro, en el primero, ya cuando él se siente en el templo reconstruido para hacerse pasar como Dios, para ese momento él ya ha ido tumbando a todos, ¿no? Ha ido apropiándose del poder absoluto Pues, que él ha adquirido. ¿Ah? pastor, eso es lo que los 10, los pies de la estatua de Daniel, que son 5 naciones, dicen que europeas, y 5 naciones del Medio Oriente son los que van a gobernar. Pues, a ver, decir Es, que van a ser 5 exclusivamente europeas y 5 del Medio Oriente, es difícil especular sobre eso, ¿no? Es difícil especular sobre eso porque hay naciones, ¿sí? Eh, que también son claramente mencionadas como gente que gobierna, por ejemplo, los reyes del Oriente, ¿no? Habla de los reyes del Oriente en Apocalipsis. Y los reyes del Oriente necesariamente estamos viendo potencias como la China y como Japón, ¿no? Son potencias que marcan la parada en el mundo hasta ahora y la siguen marcando, ¿no? Siguen teniendo una influencia sí, tremenda sobre toda la economía y la política del mundo. Entonces, yo he escuchado que algunos dicen que 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, pero realmente cuando uno ve otros pasajes de las Escrituras, pues nos da a pensar que no necesariamente sea así, ¿no? Habrá gente del Medio Oriente, sí, y habrá gente de Europa, sí, pero podríamos decir, ¿acaso Estados Unidos va a desaparecer de la noche a la mañana como una influencia mundial? No, todos sabemos que no va a desaparecer así de la noche a la mañana. Entonces, seguramente también va a estar ahí. Ya no con la influencia tan, digamos, tan dominante que tiene hoy en día, ¿no? Pero seguramente va a seguir allí. ¿Ok? Entonces, Pastor,
Una pregunta, y yo me estoy haciendo, me estoy robando el tiempo de todo el mundo. Esta ya es la última. Es que a mí me ha llamado mucho la atención cómo de la noche a la mañana Elon Musk, es que se llama Elon Musk, Elon Musk, sí. se ha vuelto como tan poderoso, como tan influyente en todas las áreas, ¿no? En casi todas las áreas a nivel mundial. Sí, bueno, pues, a ¿Qué ver, opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? eh, por eso les decía ahorita lo que les decía de Estados Unidos. No es como decir que Estados Unidos se va a desaparecer de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque las empresas más poderosas, las economías privadas más poderosas del mundo siguen estando en Estados Unidos, ¿no? No más el capital que tiene este hombre, su activo, su capital, su liquidez de 400.000 millones de dólares, es mucho más de lo que tienen países completos, ¿no? Un solo hombre tiene más dinero que países completos, un solo hombre. Pero es que no es el único. Todos sabemos que allá están eh, las personas más ricas, millonarias del mundo, están en Estados Unidos y mueven toda su economía allí. Y su economía mueve y mueve la economía del mundo, ¿no? Entonces, no solo se trata de él, ¿no? Sino que son muchos otros, como el mismo Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, ¿no? Todos ellos. Entonces, y hay muchos otros. Entonces, el poder económico es tan fuerte, es tan relevante que pensar que ellos no van a tener un protagonismo, claro, la escritura no menciona a Estados Unidos, ¿no? Tampoco menciona a Inglaterra, ni tampoco menciona a Francia. Si uno habla de qué menciona la escritura, menciona países, digamos, gente ancestral de los que vienen, ¿qué? Alemania, Rusia, Turquía, Libia, eh, bueno, los reyes del Oriente, ¿no? Eh, Irán, ¿no? Irán, Siria, son los que son mencionados, y obviamente todos los pueblos árabes, ¿no? Mm, Pero, ¿pero qué? Pero cuando la escritura habla de los 10 reyes, realmente no especifica exactamente de dónde son, ¿no? Si van a ser, habrán de Europa, puede uno pensar pues que obviamente estará el Reino Unido. ¿Cuáles son las tres economías fuertes bueno, ya no se puede considerar a Inglaterra, al Reino Unido como parte de Europa, ellos se separaron, ¿no? Bueno, siempre han estado separados. Eso mm, fue un amor de un momento ahí con la Unión Europea, pero ellos no querían seguir. Pero las tres economías más fuertes de Europa, ¿cuáles son? Son, pensando en Inglaterra, son el Reino Unido, Alemania y Francia. Alemania. Esos son los tres que mandan ahí, ¿no? Hoy en día en la Unión Europea, la que manda es Alemania, que no anda muy bien por estos días. Su economía no anda nada bien por estos días. Y está Francia, que también está en unas crisis políticas bien complicadas, ¿no? Entonces quedan Francia y Alemania, pero de todos modos son los que tienen mayor influencia económica. Los otros países, digamos que le sigue Italia, ¿no? Allí, como una fuerza económica, sigue Italia, los Países Bajos, algunos de ellos, ¿no? Y obviamente la otra economía muy fuerte, pues es el Reino Unido, pero ya no hace parte de la Unión Europea ni nada de eso. Entonces, es como un grupo aparte, ¿no? Son los que tienen como esa relevancia en este momento. Entonces, pero políticamente, poco a poco se van a ir acomodando las piezas, ¿no? Hasta que llegue el momento en que o estalle guerra o viene el Señor por la iglesia y lo que tiene que seguir, pues tiene que seguir, ¿no? Sí. mm. Porque esa guerra va a estar tenaz. Yo creo que ahí van a lanzar armas químicas, virus, de todo. Se van con toda Ujú. esta tercera guerra mundial. Ahora, todas las guerras pues, de por sí pues, son complicadas, ¿no? La guerra es un muy buen negocio, siempre ha sido un buen negocio, ¿no? Sí, Pues Eh, rentable. Es muy rentable. La guerra es un negocio muy bien planteado, ¿no? Entonces, se necesitan las guerras, no es que cristianamente estemos diciendo que son necesarias las guerras para que el mundo siga funcionando, sino que las naciones necesitan las guerras
para poder coger poder económico, ¿no? Y poder tener influencia sobre otras naciones. Entonces, eso no es tan gratuito. Pero en las guerras obviamente se mueven muchos intereses ocultos y por eso suelen decir que en las guerras el primer muerto es la verdad, ¿no? Siempre. El primer muerto es la verdad. Porque detrás de todas las guerras hay mucho engaño político, muchos intereses económicos, muchas cosas que de pronto nosotros ni siquiera nos llegamos a enterar, pero indudablemente dentro de la mentalidad caída, depravada del ser humano, lo ven como un buen negocio. Y es que es un buen negocio, ¿no? Fíjense que eh, Estados Unidos, ¿cómo se levantó como esa superpotencia mundial? ¿Después de qué? De la Segunda Guerra, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se levantó como esa superpotencia, ¿no? Sí, Entonces, porque es que ellos no tenían prácticamente ni barcos ni aviones, tenían muy poquitos. Ellos tuvieron que empezar a armarse después del ataque de Pearl Harbor, ¿cierto? sí, claro. Empezaron a armarse y movieron toda esa economía en convertirla en una economía puramente militar, ¿no? Al grado que pues obviamente fueron los que tuvieron mayor influencia, ellos juntamente con Canadá, ¿no? Fueron los que tuvieron más influencia para liberar a Europa del yugo de los nazis en ese tiempo, ¿no? Y obviamente el Reino Unido, ¿ok? Pero el gran ganador de todo fue Estados Unidos, ¿no? Sí, él quedó como Económicamente hablando. superpotencia, ¿Cómo? quedó como superpotencia. Sí, claro, él fue el gran ganador económicamente Pero hablando. le perdió perdió la guerra de allá de, ¿cómo se llama? Ay, Vietnam. la de Vietnam. Ah, eso sí la perdieron. Sí, Pero porque no tenían experiencia en la guerra de contraguerrillas. Sí, es que las guerras de por guerrilla, eso la perdieron. lo que pasa es que las guerras de guerrilla eh, nunca ha salido un país ganador, ¿no? Nunca. Finalmente tienen que llegar a acuerdos, ¿no? Con los grupos guerrilleros. Pero hasta ahora no han salido. Fíjate, Rusia se metió en Afganistán queriendo acabar y ellos armaron una guerra de guerrillas en Afganistán y finalmente se fueron después de 10 años o 12 años, fue la cosa, se volvieron también derrotados, Rusia, ¿no? Porque acabar con las guerras de guerrillas es muy complicado, ¿no? Nunca Complicado. se ha logrado. Ninguna potencia militar ha logrado hacer eso hasta ahora. Sí. Solo Uribe. Uribe, pero ahí siguen, pero ahí tenemos todavía parqueados a varios. Siguen ahí dando problemas, ¿no? Pero no Sí, creo, porque ahí está otra vez la guerrilla, pues, le pues volvió a dar fuerza imagínese a con este Petro. Claro. Juan Manuel Santos y con Petro. Bueno, pero volviendo a nuestro tema, ¿alguna pregunta extra? Después vamos a seguir desde luego hablando más de estos temas cuando regresemos, ¿no? Porque seguimos en toda la cronología del Apocalipsis en detalle, pero, pero bueno, nuestro propósito siempre es, recordemos que lo que a nosotros nos mantiene centrados, ¿sí? No es la geopolítica, tampoco somos expertos en geopolítica, ni temas militares, nada de eso, o por lo menos yo no me considero ni experto, eh, estudio algo por poder entender algunas cosas, pero nosotros tenemos que sí volvernos expertos en qué, en el reino de Dios, ¿no? Porque ese es nuestro encargo, ¿no? El Señor nos encargó ¿qué? Amén. De luz para extender el reino de Dios. Y mientras el Señor no haya venido, no tenemos una tarea diferente a extender el reino de Dios, independientemente de cuál sea el país. Hay cosas que sorprenden, porque uno dice, sí, los chinos, tremendo, los chinos, es una dictadura, todo eso. Y en China es de los países donde más se persigue el cristianismo, no se puede tener templos como se tienen acá, pero es de los países donde más crece la iglesia cristiana, ¿no? Porque históricamente ha sido así, cuando hay más persecución a los cristianos, es cuando más crece la iglesia. Y eso está pasando en China, ¿no?
está creciendo. En Irán también está creciendo mucho la iglesia cristiana, mucho más que aquí en Occidente, pero muchísimo más. Y no tienen la libertad que nosotros tenemos. Entonces eso nos debe cuestionar a nosotros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo realmente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos siendo luz? O, como digo yo, nos sentimos tan cómodos en nuestras iglesias, reunidos, que en lugar de ser luz, lo que estamos haciendo es encandelillarnos entre nosotros, ¿no? Entonces yo soy luz, pero para el cristiano que está a mi lado, pero no para aquel que está en oscuridad. Entonces el llamado de nosotros es para hacer luz a los que están en oscuridad. Y que Dios quiera, pues no perdamos esa libertad que hemos tenido hasta el día de hoy. Pero uno nunca sabe cómo sean las cosas el día de mañana, ¿no? Eso no lo sabemos. Muy cierto es, pastor. Ujú. Y uno mirando las historias de los cristianos en China, lo que tienen que caminar, pero kilómetros para llegar a una chacita chiquita para poder recibir palabra del Evangelio y las Biblias partidas en hojitas que ellos guardan celosamente para memorizarlas y si los cogen se las comen las hojas. Sí. Es tremendo, tremendo. Y no solo ahí, por ejemplo, en África mueren muchos cristianos a diario, masacran las Sí, familias completas, congregaciones las queman con la gente adentro, ¿no? sí. Entonces, en Sudán pasa mucho En eso. Etiopía hay 27 millones de cristianos siendo perseguidos, Ujú. eh, pues por los que tienen el espíritu de anticristo, ¿no? Son Entonces, muchos los asesinatos. mientras que para los cristianos de allá, el problema es si mañana voy a estar vivo o si mi familia va a estar viva, nuestro problema acá es si podemos salir a pasear, si podemos tener esto o aquello, no tenemos Sí, lo uno o lo otro. Esa es la diferencia tan abismal que hay y que a veces la misma iglesia no entiende realmente los tiempos que se están viviendo. Es como si... Una duda, pastor, Ajá. una duda que tengo yo de Corea del Sur. ¿Sí? Corea del Sur era donde era la iglesia más grande hace muchos años. ¿Se acuerda, pastor? Sí, Que sí, era una iglesia de una montaña, que era con el David Show. Bueno, ahorita es un país que tiene tanta cosa buena que ya es un impresionante los suicidios, la gente cambió. La película les cambió a todos. es que Ese es, es lo que siempre ha pasado, ¿no? Europa tuvo su avivamiento y cambió, porque cuando los pueblos llegan a tener una prosperidad por la bendición que Dios trae, entonces se olvidan de Dios y piensan que ya todo es solo lo temporal, ¿sí? La bendición nomás. Estados Unidos está viviendo el mismo problema hoy en día. Un país que, con un avivamiento tremendo, pero hoy en día, pues, en medio de su y prosperidad, lo único Latinoamérica, que está pastor, yo teniendo es creo que perversión, también. ¿no? Y en Corea pasa lo mismo, pasó en Y aquí Israel una y también. otra vez, ¿no? Yo veo que aquí también, porque como el cristianismo se volvió cristianismo light, ¿Tenemos que? aquí en Colombia el cristianismo light, Sí, hubo la un momento, mayoría. aquí en Colombia hubo un momento, un tiempo de mucho crecimiento en el Evangelio, pero hoy en día ya no es igual, ya no es Nada, lo mismo. ya Y compartirle a alguien y convertir a uno solo es casi ya, imposible. ya la gente no responde de la misma manera. Y no solo eso, sino que también muchas iglesias desafortunadamente están, lo que decía, están cayendo en esa apostasía, ¿no? Están cayendo en esa apostasía permitiendo una cantidad de cosas y una cantidad de enseñanzas tan contrarias a la palabra de Dios. Y la gente se acomoda, ¿no? La gente se acomoda, la gente se siente Sí, bien con eso. sí, sí Y, es verdad, sí Están es verdad. siendo permisivos, muy estamos permisivos. Ujú. Sí siendo, es verdad porque yo lo vi el domingo pasado. Mi hermana Sonia me dijo, ay, Camila, la invito a una obra de teatro cristiana en el Astor Plaza. No tiene ningún costo. Y yo fui, se llama la iglesia, y no me acuerdo, Church no sé qué. Ahí va Falcao y una niña, que no me acuerdo el nombre. Bueno, lo cierto es que presentaron una obra de teatro ahí
y hablando de San Nicolás, pero no desde el punto de vista cristiano, sino hicieron unas comparaciones, unas cosas que yo dije, y ay no, que la que escribió la obra fue una actriz de televisión que la conocemos, es la que hizo la novia esposa de Rigo, bueno, no me acuerdo el nombre de ella. Ajá. Entonces, nosotras hasta Sonia dijo, y no me gusta porque ellos no fueron firmes en destruir esa imagen noélica, ¿sí? De Papá Noel, sino como que la favorecieron. Ay, es que son costumbres que yo dije, señor, es que inclusive la que estaba cantando era la esposa de Falcao. Ujú. Pero ellos muy sencillos, muy humildes, muy buena gente, pero llega un momento donde el cristianismo es tan light que a los pastores se les olvida tener que ser Se firmes pierde la y esencia. radicales, Ajá. firmes y Sí. radicales. Y Ser resulta que radicales, esa tibieza, ¿qué pasa? La gente abre puertas y claro. nosotros Sí, sabemos qué se espíritu entra ahí. vuelve, Dentro sí, de la iglesia pasa lo que pasa entre los políticos, ¿no? Los políticos quieren ser políticamente correctos, ¿no? Con todo el mundo, ¿no? Sí, Y acá en la iglesia, entonces los cristianos quieren ser Sí. espiritualmente correctos con todo el mundo, o sea, quieren quedar bien con todo el mundo, ¿no? ujú, sí. Pero yo Bueno, pienso que también hay un factor importante y es que falta edificación para el pueblo cristiano, pastor. ¿falta qué? Edificación, o sea, formación. Ah, bueno, sí, sí, claro, pues ahí está Pero es que a veces les da miedo decirle a lo malo malo y a lo bueno bueno, porque Ajá. ay, se me va la gente. Ay, es que la gente ahorita ya todos viven en ah, unión sí, libre y es claro, unión libre, y no les dice, no, tienen que casarse. Entonces resulta que la iglesia que empiezan a predicar eso, la gente se va. Desafortunadamente, pues hay tantas preconceptos que libertad. libertad, Libertad sí. y libertinaje. Es que se Entonces, vuelve es eso. desafortunadamente, eso ya es un espíritu de anticristo para mí también, ¿no? Claro, que así comienzan las De hecho, pues iglesias la a tomar palabra se tiene que, un rumbo diferente y a la final muchas caen ya en lo que es una abierta apostasía, ¿no? Sí, Sí, pastor. ajá, Ese es el Bueno, camino, pues pues. una de las cosas que que se, pues yo no sé, no veo bien, es que hoy en día todos los que le cantan a Dios, como todos estos cantantes famosos, que adoradores, entre comillas, por ejemplo, como estos que se han ganado los Grammy, yo no estoy de acuerdo que aunque ellos ahora quieren volver famosos y están haciéndole la música, la gospel, pero es con el fin de ganarse el Grammy. Entonces, al fin es para adorar a Dios o es para ganarse el Grammy. Entonces, No, ya como uno que yo no, no estoy yo de ya no volví a acuerdo. conciertos cristianos. Un día, el último que fui ¿cómo es que se llama ese? Me robaste el corazón. Bueno, de que fuimos, salimos con mi cuñado, salimos, dije, no, esto no glorifica al Señor, eso pareciera un show mundano. Yo dije, no, Señor, realmente prefiero al que coge su guitarrita y toca en Eso su es casa. verdad. Es porque nosotros no debemos seguir a hombres de ninguna manera, solo nos a Dios. volvimos chauceros, Lo que pasa es que chauceros. obviamente es como una especie de Hollywood de farándula cristiana, ¿no? No Sí, solo de sí, 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 cantantes, también de tal cual. predicadores, exacto. ¿no? Pastores, predicadores. y desaparecieron los panderos en la alabanza, en la danza, y son tan importantes en la guerra espiritual, en la adoración, los panderos. Bueno, Porque no es el Todos tiempo. los instrumentos, todos los Dios es instrumentos muy son celoso con el en la, ministerio de la danza alabanza. y no más es el allá tiempo. de, sí, los instrumentos está bien, pero más allá de los instrumentos realmente es Corazón, el corazón, la Corazón. intención que hay en el el corazón. corazón, Porque si en la yo lo que abundancia quiero del sacar es corazón, provecho económico, que tenga fama, plataforma para ser conocido y todo eso, pues evidentemente no, yo no estoy buscando que la gloria de Dios y que el Señor sea la honra y conocido, la... yo estoy buscando es que me conozcan a mí, ¿no? Ajá. Ajá, sí, Esa es la porque intención del es Y que corazón. no, como y no, varios cristianos estuvieron nominados al Grammy ahora hace poco, entonces por ahí pastora por ahí diciendo que el Señor está levantando ¿cómo se llama? Está levantando gente muy, ¿cómo se llama cuando? Adoradores, Ah, no,
con mucho Fama, talento. fama. Talento, el Señor está levantando, mirando la cantidad de nominados que hay. Le contesté, le dije, esos no son los galardones que Dios da. Los galardones de Dios no son del Ajá. mundo. Los ¿Sabe galardones de qué? Dios Una son cosa, otros. Me yo extraña pienso que usted una diga cosa, eso. yo pienso una cosa, pastor, si una Ajá. persona, bueno, se gana el Grammy y le da la gloria a Dios, puede que no esté muy bien en santidad, entre comillas, porque todos pecamos. Nadie puede decir que no peca. Todos somos pecadores de una manera o de otra. Entonces, pero quién conoce el corazón de Dios sobre el plan y el propósito que tiene Dios para haber permitido que esa persona se gane el Grammy? Va a llegar a sitios donde no todo el mundo tiene acceso para llevar el evangelio. Entonces, lo que yo he tenido en mi corazón en los últimos años es que hay que orar por todas esas personas que Dios pone en eminencia para que no caigan y para que sigan siendo luz en medio de la oscuridad en lugares donde no todo el mundo tiene acceso para llevar la palabra. Porque la gente por la fama tiene puertas abiertas en muchas partes y acceso a gente muy poderosa a la que nadie le llevaría el evangelio de Claro, otra manera. Entonces toca claro. Pero no lo hace por Blanca ellos. María. Pero Pero no lo hace. Hay de todo ahí, pero bueno, sí, eh, eso sí uno para no puede estar concluir, buscando. para cerrar un poco el tema, porque a ver, cuando pasemos por las 7 iglesias, cronológicamente, vamos a estar tocando estos temas, porque realmente en las 7 iglesias se deja ver todas esas condiciones espirituales que se manifiestan hoy también en la iglesia de hoy en día, ¿no? Entonces, cuando pasemos por las 7 iglesias, porque las 7 iglesias son como una evaluación, ¿sí? Espiritual de la condición eh, en que se encuentra la iglesia de Cristo en cada lugar donde nos encontremos, ¿no? ¿Cómo nos encontramos? Como individuos y como cuerpo, ¿no? Entonces, ahí vamos a pasar también mirando un poco más en detalle esas condiciones espirituales, porque hay de todo, ¿no? Dios puede usar cosas para bien, hay otros que quedan descalificados, pero hay que ir un poquitico más a fondo y verlo a la luz de la palabra en el mensaje de las iglesias, ¿no? Y ahí vamos a estar estudiando todo eso. Vamos a orar, vamos a orar. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a dejar tema para el próximo año. Hoy es el último día, Hasta el otro año. Hasta el Ay, otro nos va a año. hacer falta. No, pero seguimos invitando a las que quieran conectarse en intercesión a las 6 de la mañana. sí. Amén. Porque Ok, Amén. nosotras, yo estoy a cargo con Blanquita y con las que quieran. ok, Bien. eso está bien. Vamos a orar y darle gracias al Rey. Padre eterno, Señor, te bendecimos, te exaltamos en esta hora, te glorificamos, Rey amado. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites ver, así sea que lo hayamos visto por encima en este día, el panorama general en el que nos estamos siendo rodeados espiritualmente, lo que está sucediendo en el mundo, pero por sobre todo para estar preparados como iglesia tuya, saber cómo enfrentar, Dios de los cielos, también los tiempos que estamos viviendo, Señor. Te damos gracias, Rey de la Gloria, Señor, Yes, porque Señor. tú, Señor, nos mantienes alerta, Señor, parados sobre tu palabra, Rey de la Gloria, Señor, para que demos también el mejor testimonio a todas aquellas personas que nos rodean. Te damos gracias en esta noche, Dios eterno, por todo lo que hemos podido también trabajar en estos temas a lo largo de este año. Y si tú no has venido, Señor, nos preparamos también para el próximo año, Señor, de todo lo que tú vas a traer a nuestras vidas en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, paz. Amén. Gracias, pastor. Que el Bendiciones Señor lo para todos. bendiga, lo Gracias. bendiga, lo bendiga, lo bendiga. Bendiciones allá en Gracias, pastor. España. Bendiciones. No olviden invitar a más personas. Este chat Ah, está sí, abierto. vamos a hacer No importa. una buena propaganda, un buen trabajo para comenzando el otro año, que muchos más se añadan al grupo. Sí, Ajá. Esa es la yo idea. estaba orando con un primo, con mi primo de Cali, que lo estoy ministrando
Entonces le dije, ay, bueno, entonces te invito y el pastor es un escartólogo tremendo, el tema es este, no, chévere, prima, mándeme el link y ya me conecto. No se conectó. Bueno, hay que A uno seguir le dando. siguen la Dios corriente como irá, chiquito, ¿no? Dios irá trayendo poco a poco los que han de estar, ¿no? Amén, sí, Amén. Amén, así es. sí, que pesar. Que descansen todos en El esta pastor, noche. saludes a la pastora. Dios los bendiga. Me mandó a descansar a Ya tengo mediodía al para lado. Ay, Jacqueline una. está, es que a mediodía. Fotos, video. Ay, deje Muéstrame el ver video. aquí. Y aquí está el mediodía. Ya aquí Está a Al mediodía, mediodía, miren, vea. espectacular. Qué lindo. ¿En qué piso Oye, está esa Jackie? tiene una vista. 14. ¡Guau! Está en Melbourne. Está haciendo un sol, estoy sofocada. Del calor, claro. ¿No hay brisa? Sí, sí, pero Dios, toca prender el aire, yo creo, porque Ay, qué estamos como rico. a 30 y algo de grados. Hemos estado Wow. a Ah, no, 40, aquí nomás en Carmen también son hasta 40. Y en Girardot, pero ¿Dónde está? ¿Dónde sí, está? en en Australia. en Melbourne. Australia, en Melbourne, Australia. Bueno, Después que de que cualquier lugar descansen. del mundo estamos nosotros también. No pasa nada. Amén. Sí.